Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, es clave en audio, la dinámica. Sí, fundamental. Es como el corazón de la música, ¿no? Sobre todo en electrónica. Y tenemos acá material de cursos especializados para guiarnos un poco. Exacto. Vamos a ver qué es la dinámica, cómo la medimos y, lo más interesante, creo, las herramientas. Cómo usar compresores, limitadores, clippers, Y los otros, los expansores, las compuertas. esas también. La idea es entender para qué sirven realmente. Claro, no solo el botón, sino el por qué. Cómo le dan forma al sonido, controlan volumen, suman carácter o esa cohesión, esa pegada que buscamos. Bueno, arranquemos. Dale. A ver, para empezar bien desde la base, ¿qué es la dinámica en música? A veces suena medio etéreo. Sí, pero es bastante concreto, ¿eh? Son los cambios de volumen, de intensidad, lo que sube y baja en una canción, o incluso en un solo sonido. Ajá, Pensá en una canción con partes muy suaves y estribillos que explotan. Eso es dinámica a gran escala, digamos, macrodinámica. entendido. ¿Y la microdinámica? Que también se nombra bastante. Esa es más sutil. Son los cambios rápidos dentro de un mismo sonido. El clásico ejemplo es un golpe de batería, ¿viste? El primer impacto, el pico, es fuerte y rápido. El transiente. Exacto, el transiente. Y después viene el cuerpo del sonido, que decae. Esa diferencia entre lo más alto y lo que sigue, eso es microdinámica. Y bueno, la diferencia total entre lo más fuerte y lo más suave de una señal es su rango dinámico. Bien. ¿Y cómo medimos esto? Porque siempre oímos hablar de picos y RMS. Son las dos mediciones clave. El pico, el peak, es el punto más alto, el instante de máximo nivel. Súper importante en digital para no pasarse de 0 decibelios full scale. 0 decibelios full scale. El límite. El límite absoluto. Pasarse de allí es distorsión fea, sí o sí. En cambio, el RMS, Root Mean Square, mide el nivel promedio en un lapso corto. Ah, ok. Y este se relaciona mucho más con cómo nosotros percibimos el volumen general, digamos. Más RMS suele implicar menos dinámica, una sensación de sonido más constante, más apretado. Tiene lógica. Y ahí entra el factor de cresta, ¿no? El crest factor. Que decían que es importante para mastering. Exacto. El factor de cresta es simplemente la diferencia en dB entre ese pico instantáneo y el nivel RMS promedio. O sea, ¿cuánto sobresalen los picos? Algo así. Si tenés picos muy altos, pero un promedio bajo, el factor de cresta es alto. Mucha microdinámica. ¿La consecuencia? Bueno, en mastering tenés menos honesto, menos potencial para subir el volumen general antes de que esos picos te distorsionen. Claro. Te chocas antes con el techo. Justamente. En cambio, una señal con bajo factor de cresta, los picos no son mucho más altos que el promedio, es más densa. Y ahí sí podés apretar más. Exacto. Tenés más margen para subir el volumen percibido sin que suene roto. Algo muy buscado en estilos como el techno, ¿no? Esa pared de sonido. Buenísimo. Y acá es donde se pone divertido, porque entran las herramientas para jugar con esto. El compresor, el gran protagonista. Uf, sí. El caballito de batalla. Su función básica es reducir el rango dinámico, o sea, achicar la diferencia entre lo fuerte y lo suave. Pero se usa para mil cosas más, ¿no? Totalmente. Podés usarlo para controlar un bajo que salta mucho de nivel, o para que una voz esté siempre presente, ahí, adelante. Pero también para esculpir el sonido. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, para cambiarle la forma, la envolvente, darle más sustain a algo o incluso añadirle un color tonal, un carácter. A ver, desglosemos los controles básicos. Umbral, ratio, ataque, release. Suenan a chino a veces. Sí, pero son la clave. El umbral o threshold es el nivel, a partir de donde querés que actúe. Si lo pones bajo, comprime casi todo. Si lo pones alto, solo los picos. ¿Y el ratio? ¿Cuánto comprime? Exacto. Un ratio de 4:1, por ejemplo, significa que por cada 4 decibelios que la señal pasa el umbral, solo deja pasar 1. O sea, reduce la diferencia. Eso. Ratios más altos, como 8.1, 10.1, ya se acercan a la limitación. Comprimen mucho más fuerte. Y los tiempos, ataque y release, estos cambian mucho el sonido, ¿verdad? No es solo volumen. Totalmente. El ataque es
¿Cuánto tarda empezar a comprimir una vez que se pasa el umbral? Milisegundos, ¿eh? Un ataque rápido va a agarrar el transiente, el golpe inicial. Lo suaviza. Lo aplasta, digamos. Sí. Y un ataque lento, en cambio, deja pasar ese primer golpe antes de actuar sobre el resto. Eso puede realzar la pegada, el famoso punch. Interesante. ¿Y el release, la liberación? Ese es el tiempo que tarda en dejar de comprimir cuando la señal baja del umbral. Ajustarlo bien es crucial. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está mal? Imagínate en unos hi-hats rápidos. Si el release es muy lento, el compresor todavía está actuando cuando llega el siguiente golpe. Te mata toda la articulación. Ah, claro. Y si es muy rápido, a veces puede sonar poco natural o generar como un bombeo raro. Hay que encontrar el punto justo, a menudo que acompañe el ritmo o la caída natural del sonido. Es un arte, la verdad. Y nos quedan la ganancia de salida, la rodilla, el look ahead. Detalles o importantes. Pueden ser muy importantes. La ganancia de salida make-up game es básica. Como comprimir baja el nivel, con esto compensas. Para poder comparar bien si mejora o solo baja el volumen. Exacto. Fundamental hacerlo a oído, no confiar ciegamente en el auto make-up. La rodilla, knee, es cómo entra en acción. Dura, hard, es un cambio brusco. Suave, soft, es más gradual, menos notoria. Y el look ahead. Suena a futurología. Jaja, casi. Es algo de los plugins digitales. Le permite al compresor ver el audio unos milisegundos antes de que llegue. Así puede reaccionar a picos súper rápidos de forma más precisa. Muy útil. También están los filtros internos del sidechain. Esto no es lo mismo que el sidechain con el bombo. No. No. Buena aclaración. Estos filtros internos afectan solo a lo que el compresor escucha para decidir si comprime o no. No cambian el audio que sale. Ah, ok. ¿Y para qué sirven? Un uso típico es poner un filtro pasa altos ahí, para que el compresor ignore los graves de la señal que está analizando. Así, un bajo potente no hace que comprima todo demás, permite controlar mejor medios y agudos. O como decían las fuentes, filtrar para que solo actúe en las S's de una voz, ¿no? Un de-esser. Exacto. Es una forma de hacer un de-esser muy efectivo. Mencionaste antes los usos creativos. El material habla de nivelar loops de percusión, pero también de diseño sonoro. Sí, un loop de batería de librería puede tener, no sé, un snare fuertísimo y un hi-hat que ni se oye. El compresor ayuda a emparejar eso. Pero también podés agarrar un bombo, ponerle un ataque lento y un release rápido. Y le sacas más pegada. Claro, porque dejas pasar el transiente y comprimís el cuerpo. O al revés. Ataque y release rápidos para suavizar ese golpe inicial. Hacerlo más redondo, más aplastado. Pero con cuidado de no matarle la vida, ¿no? Totalmente. El exceso de compresión suena plano, sin emoción. Hay una línea fina ahí. Y claro, el mundo de los compresores no es uno solo. Están los VCA, FET, óptico, Vari-Mu, son muy distintos en la práctica. Muchísimo. No es solo cómo controlan, es el sabor que dejan. Los VCA, amplificador controlado por voltaje, suelen ser los más limpios, rápidos, transparentes, como el que viene en Ableton o los clásicos de SSL. Ideales si buscas control puro. ¿Y los FET? Esos tienen fama de rockeros. Jaja, sí, el FET, transistor de efecto de campo, como el Urey 176. Son súper rápidos y tienen un carácter más agresivo, con garra. Añaden armónicos, presencia. Van genial en baterías, voces con actitud. Y ojo, se suelen manejar con la ganancia de entrada. No tienen un umbral como los VCA. Interesante. ¿Y los ópticos y Vari-Mu? Se dice que son más musicales. Sí, es una descripción común. El óptico, como el LA2A, usa una célula fotoeléctrica. Son más lentos por naturaleza, más suaves. Su ataque y release dependen de la propia señal, lo que les da una respuesta muy orgánica. Van de lujo en voces, bajos o para dar ese pegamento sutil en un bus. El famoso glue. Válvulas, como el Fairchild, esos son lentos también y aportan esa calidez, esa riqueza armónica típica de las válvulas. El ratio cambia según cuánto comprimen. Buenísimos para voces, mastering o para dar cohesión con mucho carácter.
Elegir uno u otro es una decisión súper estética. Queda claro. Entonces, si el compresor maneja el rango, pero necesito una pared, un «de acá no pasás», Ahí entra el limitador. Es como un compresor llevado al extremo. Ratio altísimo, infinito a 1 o casi, y ataque rapidísimo. Su trabajo es poner un techo, un ceiling, que la señal no pueda cruzar. Punto. para evitar la distorsión digital a toda costa. Exacto. Es el guardián final de tus picos. Mucho más preciso y usualmente más transparente para esa tarea que un compresor normal. Y se suele confundir con el maximizador. ¿Son lo mismo? Hay una diferencia clave en cómo suelen funcionar. Un maximizador es un limitador en el fondo, pero normalmente trae incorporado una función que sube la ganancia automáticamente a medida que bajas el techo. Para que suene más fuerte, fácil. Exacto. Su objetivo es aumentar el volumen percibido, los loops o RMS, de forma directa. Un limitador puro solo corta picos. Para subir el volumen general, tenés que empujar la señal antes o compensar después. Entendido. Y nos queda el clipper. Suena parecido a limitar porque recorta, pero el uso es otro, ¿no? Totalmente distinto, en intención. Los dos recortan la onda si pasa un umbral, pero el limitador busca ser invisible, transparente. El clipper, el clipper está hecho para añadir distorsión armónica, saturación, a propósito. O sea, cambia el sonido. Sí, y bastante. Modifica la forma de onda de manera más agresiva, genera armónicos nuevos. Se usa para ganar volumen percibido, claro, pero sobre todo para dar carácter, calidez, agresividad controlada, ese colorcito. Es una herramienta tanto de nivel como de timbre. Entonces, resumiendo, clipper para carácter y control de picos con color, limitador para control limpio de picos. Es una buena forma de verlo, sí. Y ojo con los clippers digitales y el aliasing. ¿Qué es eso? Al crear armónicos nuevos, si estos superan la mitad de la frecuencia de muestreo de tu proyecto, pueden rebotar y aparecer como frecuencias raras, feas en el espectro audible. Ajá. ¿Y cómo se evita? Usando el oversampling o sobremuestreo en el plugin del clipper. Es casi indispensable. Hace el proceso internamente a una frecuencia mucho más alta y reduce mucho ese problema. Perfecto. Bueno, ya hablamos mucho de reducir dinámica. ¿Y si queremos lo contrario? Más dinámica. Para eso tenemos al expansor y a la compuerta o gate. Son las herramientas para aumentar el rango dinámico. ¿El expansor? ¿Cómo va? Es básicamente lo opuesto a un compresor. El más común es el que expande hacia arriba, upward expansion. Lo que está por encima del umbral lo hace más fuerte. ¿Y para qué serviría? Imagínate un loop de batería que está súper aplastado, de una librería. Un expansor podría ayudar a devolverle algo de la pegada original a los transientes, a los golpes. Tiene controles parecidos al compresor. Umbral, ratio, preinverso, tipo 1.2, ataque, release. Hay que ajustarlo con cuidado para que suene natural. ¿Y la compuerta o gate? Esa sí que suena más drástica. Lo es. Es como un expansor extremo, pero que actúa hacia abajo, downward. Básicamente silencia o baja mucho el volumen de todo lo que está por debajo del umbral. Para limpiar. Exacto. Su uso clásico es limpiar ruido de fondo entre frases de una voz, o eliminar el sonido de otros instrumentos que se cuelan en un micro, ¿viste? El típico bleed, o reducir respiraciones fuertes. Pero hay que tener cuidado, me imagino. Te puede cortar cosas útiles. Totalmente. Los controles clave son umbral, ataque, qué tan rápido se abre, hold, cuánto tiempo se queda abierta como mínimo, y release, qué tan rápido se cierra. Si pifias con el umbral o los tiempos, te puede cortar el inicio suave de una nota o la cola de una reverb, o hacer un efecto tipo tartamudeo horrible. Me pasó alguna vez, sí. Con un bombo, ajusté mal el gate y me comí todo el subgrave que venía después del clic. Sonaba vacío. Claro, hay que escuchar con mucha atención qué está haciendo realmente. Pero se usa creativamente también el gate. Sí, claro. Una técnica clásica es el sidechain gated. Pones un gate en un sonido continuo, ponele un pad, una nota larga de bajo, y usas otra señal, un kick, un hi-hat, como disparador en el sidechain del gate. Entonces, el gate solo deja pasar el sonido del pad cuando suena el kick, por ejemplo. Creas efectos rítmicos, o podés añadirle cuerpo a un sonido percusivo de forma súper controlada. qué bueno. Pasemos ahora a combinar estas cosas.
La compresión paralela, o New York Compression, un clásico, ¿cómo es? Es una técnica genial, muy potente. La idea es mezclar la señal original, la seca, con una copia de sí misma pero comprimida a la bestia. ¿Como a la bestia? Sí, sí. Mandas la señal a un canal auxiliar. Le pones un compresor súper agresivo, un FEC tipo 1176 con todos los botones apretados. Es el cliché, pero funciona. Que la aplaste sin piedad. Y después mezclas ese canal auxiliar de vuelta con el original. Suena raro mezclar algo tan machacado con lo original. ¿Para qué? Es que logras lo mejor de dos mundos. Conservas los transientes, la dinámica general de la señal original, pero le sumas todo el cuerpo, el sustain, la densidad, la energía de la señal hipercomprimida. Ah, claro. Te da potencia sin matar la naturalidad del todo. Exacto. Funciona bárbaro en baterías, les da un peso y una pegada tremendos. O en voces, para hacerlas más densas, más presentes. Incluso puedes ecualizar esa señal comprimida antes de mezclarla para enfocar el efecto. Muy bueno. Otra técnica súper común, sobre todo en electrónica. Compresión sidechain. Ya la nombramos. Sí, pero vale la pena remarcarla. Acá, una señal externa controla al compresor. El ejemplo típico, compresor en el bajo, y el kick entra por el sidechain. Y cada vez que suena el kick, El bajo baja de volumen un poquito, momentáneamente. Así no se pelean en los graves, y los dos pegan clarito. Y bueno, si exageras los ajustes, tenés el famoso efecto de bombeo, el pumping, tan típico. y la compresión glue. Ese nombre sugiere algo más sutil. Exacto, es eso. Es aplicar una compresión muy suavecita, a menudo con compresores con carácter, como BCA o Varimu, a un grupo de instrumentos. Un bus de baterías, por ejemplo. Sí, o un bus de sintes, de voces, o incluso toda la mezcla. El objetivo no es controlar picos salvajemente, sino hacer que todo suene más cohesionado, más pegado, como si estuvieran tocando juntos en el mismo espacio. Y los ajustes son suaves. Lis medio, ratio bajo, 2:1 es común, y buscando apenas 1 o 2 dB de reducción en los momentos más fuertes. Muchas veces se usa el filtro pasaaltos en el sidechain interno para que los graves no manden tanto en la compresión. Entendido. Y si necesito control, pero solo en una parte del espectro, ahí entra la compresión multibanda. Justamente, es como tener varios compresores, pero cada uno trabajando en una franja de frecuencias diferente. Graves, medios agudos, agudos. Una herramienta más quirúrgica. Sí, totalmente. Podés, por ejemplo, controlar solo los graves retumbantes de una mezcla sin tocar el resto, o suavizar unos platillos muy estridentes sin opacar la caja, o usarla como un deesser súper preciso para las sibilantes. Algunos plugins hasta te dejan comprimir una banda y expandir otra al mismo tiempo. Suena increíblemente potente. ¿Alguna contraindicación? Bueno, técnicamente, al dividir y recombinar el audio, puede haber problemitas de fase en los puntos donde se cruzan las bandas. Eso puede cambiar un poquito el timbre. ¿Y los modos de fase lineal? Esos lo evitan, sí, pero consumen más CPU y añaden latencia. Como siempre, hay que usarla sabiendo por qué y escuchando mucho. No es una varita mágica. Y para cerrar las técnicas, una de mastering. Clipping plus limitación. Usar las dos juntas. Sí, es una estrategia bastante usada para buscar máxima sonoridad, sobre todo en géneros que la piden mucho. La idea es, primero, un clipper para recortar un poco los picos iniciales, digamos 1, 2, 3 decibeles. Eso añade densidad y carácter por la saturación. Exacto, y sube un poco el RMS. Y después le pones un limitador transparente para atrapar lo que quede y sumar otros 1, 2, 3 decibeles de nivel, pero de forma más limpia. Y el resultado puede ser más fuerte y con más onda. Que si solo hubieras limitado 6 dB de una, especialmente en techno y estilos así. Pero requiere oído fino para no pasarse con la distorsión del clipper y, de nuevo, oversampling en el clipper siempre. ¡Qué viaje! ¿Eh? Recorrimos desde qué es la dinámica hasta todas estas herramientas: compresor, limitador, clipper, expansor, gate, y las técnicas como paralela, sidechain, glue, multibanda. Es todo un universo. ¿Lo es? Y creo que lo más importante es recordar que entender la teoría es solo el comienzo. El oído se entrena. Claro,
Escuchar la dinámica, notar los efectos sutiles de un compresor o los artefactos de un gate mal puesto. Eso lleva tiempo, paciencia y probar mucho. No hay que frustrarse si al principio no se nota todo. Es un camino. Totalmente de acuerdo. Son herramientas para esculpir, al final. Y me dejas pensando, en géneros como la electrónica, donde todo esto se usa tanto, tan intencionalmente, ¿cómo cambia nuestra idea de lo que es natural en la música? Buena pregunta. ¿Se vuelve la manipulación en sí misma una forma de expresión tan válida como, no sé, la dinámica natural de una guitarra acústica? Es una excelente reflexión para seguir dándole vueltas, ¿no? La tecnología no solo nos da herramientas, también redefine nuestra escucha y qué esperamos de la música. En fin, gracias por acompañarnos en este análisis.